Continuar con nuestra serie Jornada a Belén. Vamos a hablar ahora de el tema viaje histórico, es decir, la Jornada a Belén, lo que nosotros vemos en escenas como esta que está aquí representada y que la vemos ahorita por todos lados, hasta en las tiendas y por todos lados en la televisión, vemos esta imagen representada. Y la gente cuando ubica esta imagen de un nacimiento, de un pesebre, los Reyes Magos, los angelitos, los borregos, el niñito, en fin, cuando ve esta imagen la gente asocia la Navidad pues con fiesta, con actividades que no tienen a veces mucho que ver con lo espiritual, tiene que ver más con convivir, con estar con la gente, familia, amigos. Para muchos es asunto de emborracharse, de tomar. Para algunos es asunto solamente de regalar, de gastar dinero, de esperar a ver qué me regalan, a veces hasta de enojarse por si me regalaron o por si no me regalaron. La Navidad puede tener mucho significado, pero para el cristiano, para el pueblo de Dios, para los que hemos decidido creer en Cristo Jesús, hermanos, la Navidad, esta escena de la Navidad, tiene que significar mucho más. Tiene que significar el verdadero propósito por el cual Jesucristo vino a nacer en Belén. Y para entender ese propósito, para entender ese concepto de Navidad, tenemos que remontarnos a la historia. Porque la Navidad no fue un pasaje o una historia, un relato bíblico aislado, que pasa en Lucas capítulo 2 o en Mateo capítulo 1 y se acabó el asunto. No es un hecho aislado la Navidad, no es un hecho aislado el hecho de que Jesucristo, siendo Dios, se haya hecho hombre para venir a nacer como un ser humano. No es un hecho aislado, es un hecho que trae un trasfondo de toda la Biblia. Empieza desde el libro de Génesis. Hace 8 días hablamos acerca de la razón, de la necesidad de que existiera la Navidad. Y la necesidad fue que el hombre cayó en pecado, cayó en desobediencia, y entonces hubo necesidad de que viniera la Navidad. Desde el libro de Génesis lo vemos esto, hasta llegar al libro de Mateo, a los evangelios, Mateo y Lucas, que narran este evento. Ahora, cuando se crea la necesidad de la Navidad, Dios da una promesa. Dios establece una promesa, de esto hablamos hace 8 días. Dios da una promesa en Génesis 3:15 y dice que de la simiente de la mujer, de esa mujer que fue engañada con su esposo, Adán y Eva, de esa misma simiente iba a provenir muchos años después, generaciones después, casi 5,000 años después, un hombre que iba a nacer de esa misma simiente y que iba a derrotar a la serpiente que había engañado a la perfecta creación de Dios. Entonces, para llegar a ese punto, hermanos, hay un viaje histórico. Ya vimos esa necesidad de la Navidad, ya vimos la promesa. Ahora vamos a hablar en este viaje histórico de 4 etapas, 4 que podemos llamar columnas sobre las que se sostiene la promesa de Dios. La promesa de que van a ser un ser humano, una persona que va a poder derrotar a Satanás, que va a poder derrotar al imperio de la muerte. Esa promesa, hermanos, a lo largo de la humanidad se descansa sobre 4 columnas. Cada una de esas columnas representa un pacto de Dios con alguien, un pacto que Dios hace con un hombre, con alguno de estos hombres, para establecer que esa promesa pueda llegar a buen término. Algunas de estas promesas las hablamos en la plática anterior, pero hoy vamos a ver cómo se establecieron estas columnas o pactos en los que Dios interviene para poder mantener la promesa de la redención de la humanidad. Estos 4 pactos, hermanos, que literalmente sostienen esta promesa de redención, Dios los hace para llevar a cabo el desarrollo de toda la humanidad.
Toda la humanidad, después de que Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, tuvieron muchos aciertos, pero también tuvieron muchísimos errores. También hubo cosas que trajeron destrucción, trajeron calamidades, pero también hubo cosas que trajeron bendición, porque hubo en medio de toda esa descendencia personas que siguieron buscando todavía la presencia de Dios. Así es que estos 4 pactos, hermanos, van formando la jornada a Belén a lo largo de la historia. Con este estudio le pido al Señor que cada uno de nosotros como cristianos podamos tener un concepto más profundo de lo que realmente significa la Navidad, y sobre todo que lo podamos transmitir a nuestros hijos y a la gente con la que convivimos todo el tiempo. ¿Cuáles son estos pactos? ¿Cuáles son estas columnas? El primer pacto es el pacto que Dios establece con Noé. Es el pacto de preservación de la raza humana. Dios hace un pacto con Noé, con este hombre llamado Noé, 500 años después de lo que sucedió en el huerto del Edén. Pasaron más de 500 años y entonces establece Dios este pacto con Noé. Después del pecado de Adán y Eva, fueron expulsados y pasaron, 1100 años en este pacto. De Adán a Noé tenemos 1100 años donde todavía había un conocimiento respecto de Dios en algunos descendientes de Adán, pero también el conocimiento de la maldad seguía creciendo hasta que la maldad llega por completo casi a corromper a toda la humanidad, y Dios tiene que llamar a Noé y a su familia para hacer un pacto de preservación de la raza humana. Vayan conmigo al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 9, versículo 8 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Esto pasó ya después del diluvio, ya que habían bajado las aguas. Dios establece este pacto. Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. El arco iris representa ese pacto. Cada vez que llueve y vemos nosotros ese arco iris en el cielo, recordamos el pacto que Dios establece con Noé, ¿verdad? Ahora las comunidades homosexuales han querido tomar el símbolo del arco iris para ellos como bandera, pero no, al contrario. Por causa de la depravación sexual, de la inmoralidad, fue que vino la destrucción de la tierra. Y por eso después tuvo Dios que establecer ese arco iris como señal de que después del pecado había esperanza todavía si ponían ellos su confianza en Dios. Así es que Dios establece con Noé este pacto de preservación. Ahora, muchos piensan y mucha gente pregunta todo el tiempo: ¿y por qué no sencillamente Dios destruyó a Adán y Eva para hacer otros 2 nuevos modelos, evitando que cayeran el pecado? Por la sencilla razón que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué sucedió?
Sopló. ¿Qué cosa fue lo que sopló en la nariz del hombre? Aliento de vida. Y cuando viene el soplo de Dios, ¿qué sucede? Fue el hombre entonces un ser viviente. ¿Qué significa esto? Cuando Dios va a formar al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice que forma el modelo de barro, ¿verdad? Y una vez que estuvo formado el modelo, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Una vez que Dios se vacía sobre el ser humano, una vez que Dios envía ese aliento de vida sobre la nariz del ser humano, hermanos, Dios mismo está dando parte de su esencia al ser humano. No podía destruir a Adán. No había opción para destruir a Adán, porque entonces Dios estaría atentando contra él mismo. ¿Me entienden la importancia de esto? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios sopla en la confianza que Dios tenía, le inyecta, le pone de su misma esencia, de su espíritu al hombre. Así es que cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en pecado, no es una opción decir, pues vamos a destruir a este hombre. ¿Por qué? Porque entonces Dios estaría destruyéndose a sí mismo, y esto no puede ser. Así es que no había opción de destrucción, sino que tenía que haber una opción de redención. Por eso Dios promete, por eso Dios dice que de la simiente de esa raza humana que ya recibió el aliento de vida de Dios, va a tener que llegar un día alguien que va a poder pegarle en la cabeza a la serpiente y destruir el imperio de la muerte. Es decir, un día va a llegar el tiempo en que Jesucristo va a nacer en Belén y va a cumplir la obra de Dios. Dios establece un pacto de preservación con Noé. Génesis 7:11 dice, el año 600 antes del diluvio, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron, ¿quién? Noé, Sem, Cam, Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. 8 personas nada más, 4 parejas, 4 matrimonios, 8 personas. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Noé no anduvo arreando animales, por si tenían la idea. Noé no anduvo correteando por todo el bosque un oso para que se metiera al arca. Dice que los animales vinieron. ¿Por qué? Porque Dios les ordenó. Dios mandó en su autoridad de creador a los animales que fueran. Y Noé solamente preparó el lugar y los animales entraron. Dios nunca arrea ni animales ni gente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. El que no quiera venir, ¿qué? No venga. El que tenga sed, venga y beba. No dice el que tenga sed, levante la mano y yo voy a llevarle un vasito de agua eterna. No, señor. Si tiene sed, ven y busca de Dios. Todo el que esté cansado, venid a mí. No dice, yo te voy a ir a buscar, papacito, a tu casa porque estás muy cansado, y allá en tu camita no te preocupes, allá te voy a buscar. Porque esa es la idea de muchos cristianos. Dios está en todo lugar. Aquí en mi cama yo puedo alabar. Está bien,
Alábalo ahí en tu cama. Pero el Señor dijo: a todo el que esté cansado y trabajado, venga donde yo estoy y yo lo voy a hacer descansar. ¿Ok? Venga. Los animales obedecieron. Dios mandó a los animales y de dos en dos, formaditos. Ahí va el osito. Y ahí va el tigrecito con la tigrecita. Y ahí va el elefantito con la elefantita. Ellos obedecieron, hermanos. La creación obedece. La creación obedece. ¿Por qué les insisto esto? Porque el hombre desobedeció. El hombre tuvo la opción y desobedeció. La jornada para llegar al momento en que aparecería el Redentor miles de años después, ahora estaba descansando sobre esta arca llena de todo ser viviente y 8 personas para continuar el camino. El versículo 16 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová, entonces, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. No entra nadie más. La gente gritaba desesperada, la gente pegaba de alaridos: Noé, déjanos entrar. Pero el Señor había cerrado la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Así es que Noé, hermanos, en medio de toda su generación, es hallado justo delante de Dios. Es el hombre idóneo para establecer un pacto de preservación de la raza humana. Y Dios le pone una gran prueba para construir el arca, que le llevaría más de 100 años. Más de 100 años de burlas. Más de 100 años de oposición, más de 100 años de trabajo intenso con su familia, aguantando todo lo que la gente le decía y lo que se burlaban de él. Pero él nunca se rindió, porque la promesa de que la simiente de la mujer tendría que llegar estaba en juego. Y Noé no iba a ser el obstáculo para que esta promesa de parte de Dios se cumpliera. Así que Noé tenía que hacer su parte y la hizo, la cumplió. Él construyó el arca. Dios mandó a los animales. Dios dio la orden. Dios no le puso todo en bandeja de plata a Noé. Noé se tuvo que esforzar. Noé con sus hijos y con su familia tuvieron que aguantar la oposición y tuvieron que trabajar de sol a sol por 100 años. A veces trabajamos para el Señor 2 años y ya sentimos que nos desbalanceamos. 100 años sirviendo al Señor. Dios había visto en este hombre, a diferencia de la pareja original, obediencia. Por eso lo escoge para establecer el primer pacto sobre el que iba a descansar la promesa de un redentor. Pasa el diluvio. La humanidad vuelve a florecer, a reproducirse, se establecen diferentes tierras, pero al no haber todavía un redentor en medio de la humanidad, la semilla de maldad vuelve a florecer, por lo que es necesario que la promesa ahora se mantenga a flote hasta que llegue el segundo pacto. El segundo pacto llega 500 años después en un hombre llamado Abraham. Abraham recibe un llamado de parte de Dios para establecer el siguiente pacto. Ahora el siguiente pacto se trata de establecer una nación. En el primer pacto ya tenemos a la raza humana viva. En el segundo pacto ahora necesitamos una nación, un pueblo escogido para que la promesa arriba pueda seguir funcionando. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán,
y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y a dónde llegaron? Porque Dios dijo, te vas a ir a un lugar, no sabes cómo se llama, yo sí sé, se llama Canaán. Dice, salieron a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, esto lo leemos en una frase, pero pasaron más de 120 años para que Abraham pudiera llegar a tierra de Canaán. Y fue un viaje lleno de situaciones difíciles, lleno de aventuras, lleno de historias que de veras se te paralizan los vellos de la piel cuando lees las historias y los eventos que tuvo que pasar Abraham para poder establecerse en la tierra donde Dios lo había mandado a establecerse. Nuevamente encontramos aquí, hermanos, la misma característica que Dios necesitaba desde la primera pareja. Lo único que le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén fue: de todo árbol que ves aquí puedes comer, solamente cuídate de no tocar estos dos árboles que están en el centro. ¿Qué es lo que quería Dios solamente? Obediencia, nada más. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron? Desobedecieron. ¿Qué es lo que Dios hace y busca en Abraham? Obediencia. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Obedeció. Es lo único que busca Dios, hermanos. No es tan complicado el evangelio. Noé fue obediente y emprendió una labor de 100 años construyendo el arca, siendo la burla de toda su generación. Abraham fue obediente, como dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Subraya esa palabra en tu Biblia, porque esa es la palabra clave de toda la historia bíblica. Esa es la palabra clave de la vida cristiana. Obedecer. ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros, hermanos? Obediencia. Todos decimos pues que nos amemos, que le echemos ganas. No, lo que manda el Señor es obediencia. Y al obedecer a Dios, todo lo demás viene como consecuencia. Todo lo demás es una consecuencia, pero hay que obedecer a Dios. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A él le dijeron, salte. Sí, Señor, me salgo. ¿A dónde? Tú dale. Le doy. ¿Ya mero, Señor? No. Síguele. 2 años. ¿Ya mero, Señor? No. Apenas vas agarrando camino. Síguele. 3 años, 5 años, 10 años. Llegan hasta Canaán muchísimos años después. Ya, Señor, aquí. Aquí es donde te voy. Y entonces se le aparece Dios y rectifica el pacto que hace con Abraham. A través de Abraham, hermanos, y de las pruebas de su fe que tuvo que superar, se empezó a establecer una nación. Una nación. Ustedes pueden leer toda la historia de Abraham ahí en el libro de Génesis. Cuando Abraham ya está casi muriéndose, ya tiene 100 años de edad, su esposa Sara también ya es una ancianita, y cuando ya las promesas que Dios le había dado 25 años antes, pareciera que ya se habían olvidado. Dios le había dicho que le iba a dar hijos y que le iba a dar una descendencia y que le iba a dar una nación muy grande, y dice, pues ya no se hizo la cosa aquí. Pero casi a los 100 años, dice Hebreos, ya casi muerto el hombre, se aventó el último chispazo de vida. Y nace Isaac, el hijo de la promesa. Y después de que tiene al muchachito, después de, oye, lo que le costó, a los 12 años le dice Dios, sacrifícame a tu hijo. ¿Estás viendo, Señor? Las que pasé para poder, sacrifícamelo. Una prueba de fe. Pero Abraham obedeció. Sube al monte con el hijo, lo amarra, lo pone sobre el altar, y cuando está a punto de degollarlo, el ángel del Señor le detiene la mano y le provee un cordero para el holocausto.
Como esa, Abraham pasó muchas aventuras. Cuando llegó a Egipto, cuando hizo a su esposa que pasara por su hermana, en fin, pasó muchas aventuras y Dios lo iba bendiciendo por todos lados donde iba. Se volvió guerrero, él era ganadero, era un hombre de paz, se tuvo que volver guerrero y se convirtió ahí en superhéroe y tuvo que ir a rescatar en contra de los secuestradores, y los zetas se habían venido a llevar a su sobrino y lo tuvo que ir a rescatar, y en fin, pasó una serie de cosas en ese tiempo en el que él estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho. Pero Dios lo que estaba haciendo era establecer a través de ese pacto ahora una nación. La jornada a Belén seguía arriba. La promesa de Génesis 3:15 seguía viva todavía, pero tenía que llevar un proceso histórico. Ya hay una raza, un pacto de preservación. Ahora necesitamos entonces un pueblo especial, una nacionalidad, una gente que sea especial para poder hacerse cargo de llevar a buen puerto todavía lo que falta de la promesa. Ya está empezándose a definir todo eso, y tiene que venir entonces el tercer pacto. Viene el tercer pacto con un hombre llamado Moisés. Un pacto que viene a través de la ley. La simiente de Adán y Eva sigue creciendo sobre la tierra. Se siguen expandiendo las naciones. Después de Noé, después de Abraham, el viaje sigue ahora ya con un pueblo que también ha vivido en parte separado de Dios. Si ustedes se acuerdan un poquito de la historia, ahí está todo en el libro de Génesis. Isaac tiene a su hijo Jacob y Esaú. Jacob se tranza al hermano, le roba la primogenitura. Jacob se hace primogénito de Isaac. Entonces Jacob tiene que huir de la presencia de su hermano. Se casa con la que pensó que era su esposa, y lo engaña el suegro. Lo engaña, trabaja 7 años por su esposa, y el suegro lo engaña y le da a la hermana mayor. Estaba re fea, le da a la hermana mayor, y él quería la bonita. Y le dice: no, hijo, porque aquí o se casa la primera o no se casa nadie. Chispas, ¿qué hago? Pues otros 7 años, mano, y a pedalearle 7 años más, porque amaba a su esposa. Así es que tiene que trabajar 7 años por Raquel, y ya la tiene ahí, ya tiene a sus 2 esposas, tiene a sus criadas, y entonces salen 12 hijos de ahí, de esa relación. Y esos 12 hijos crecen, y también una serie de aventuras y demás. Viene la aventura de José, que se va a Egipto y todo eso, pero el pueblo crece. En el segundo pacto con Abraham vemos que se necesita un pueblo, y Dios le da un pueblo a Abraham. Y esta nación crece a partir de esos 12 patriarcas. Crece la nación, se multiplican y forman una nación muy sólida, la nación de Israel. Todos ellos saben que tienen un llamado especial. Todos ellos saben que su padre Jacob, Israel, había recibido un mandamiento muy especial de parte de Dios. Así es que todos ellos crecen sabiendo lo que tienen que hacer, pero no todos lo hacen. Así es que tienen que ser sometidos 400 años en Egipto para que esa nación se consolide, para que esa nación aprenda, para que esa nación se discipline y aprenda a confiar en Dios. Cuando esta nación llegó, 40 y tantas personas llegaron a la tierra de Goshen, como aquí cerquita, de Goshen. Y estaba José. José los puso en las mejores tierras. José les dio la mejor. El faraón le dijo: atiende a tu familia a cuerpo de rey, mano, que no les falte nada, dales lo mejor. Porque el faraón amaba a José por todo lo que había hecho por él. Así es que este pequeño pueblo, hermanos, creció muy fresa. O sea, estaban en las mejores tierras. O sea, se venían los egipcios. O sea, cálmate, porque le digo a José. O sea, conmigo no te metas. Oye, egipcio, yo soy de Israel. Mi tío es José, para que lo sepas. Ese que se pasea ahí en el carro del faraón con el anillo, ese es mi tío. O sea, no te metas conmigo. Y crecieron muy fifís el pueblo de Israel. Y la Biblia dice: pero vino entonces un faraón que no conocía a José, ni la obra que José
había hecho a favor de Egipto. Y entonces el pueblo, fresa, le dicen: ahora te vas a ganar, papacito, tu sustento todos los días. Y los someten, los esclavizan, y por 400 años tienen que vivir aprendiendo lo difícil que es la vida, haciendo ladrillos, haciendo adobes, levantando pirámides. 400 años, 10 generaciones, más de lo que tiene establecido este país. ¿Cuántos años tiene este país establecido, chicos de high school? ¿Cuántos años? Este pasado 4 de julio fue el aniversario número ¿qué? De Estados Unidos. Muchachos de college. 276 años. Papás, no les revisan la tarea a los hijos. 276 años de establecido este país. Imagínense, toda la historia de Estados Unidos todavía no alcanza para cubrir la parte de la historia que Israel estuvo en Egipto. 400 años. México tiene ya establecido más de 500 años. Y es un poquito más. Pero imagínense, desde ese tiempo, 400 años sometidos. Así es que este pueblo tuvo que aprender disciplina. Tuvo que aprender que no la iba a tener fácil. Y tenía que aprender y entender, hermanos, que lo que venía, porque este puente que Dios había prometido iba a seguir, pero ellos tenían que aprender que no iba a ser fácil y tenían que aprender que todo venía de parte de Dios, no por sus propios esfuerzos. Así es que Dios tiene que llamar a un tercer hombre para levantar un tercer pacto. El pacto con Moisés, el pacto de la ley. ¿Por qué necesitábamos este pacto? Porque tenemos un pacto de preservación de la raza humana. Después tenemos un pacto para formar un pueblo especial. Pero ahora hay que enseñarle a ese pueblo especial cómo agradar a Dios. Y por eso era necesario establecer el pacto a través de la ley. Vayan conmigo a Éxodo. Éxodo capítulo 19, apenas estamos en los 2 primeros libros de la Biblia. Los planes de Dios no se alteran, aunque pasen 500 años, aunque pasen 1000. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo tenemos que dar por hecho. Dios lo va a hacer. Ahora que ya se formó el pueblo escogido, hay que encauzarlo para que pueda ser de donde nazca más adelante el Redentor de la promesa. ¿En qué consistía ese pacto? Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios cuando les abrió el mar y se los tragó, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿y qué? Obediencia otra vez. Obediencia. ¿Qué es lo que pide Dios? Obediencia. ¿Qué es lo que nos va a dar el éxito, hermanos, en la vida cristiana? La obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que le va a traer éxito a mi matrimonio? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le va a traer éxito a mis hijos? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué le va a traer éxito a nuestra sociedad, a nuestra comunidad? La palabra de Dios. No hay más. No hay más. Porque de aquí va a derivar todas las consecuencias. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia significa obediencia. Así es que ahora pues, si oyereis hoy mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Ah, qué bonito se oye. Que Dios te dijera ahorita sí: tú vas a ser mi especial tesoro. ¿Cuántos quieren ser el especial tesoro de Dios?
por si no lo sabían, ya lo son. Ya lo somos. Somos el especial tesoro de Dios, no por nosotros, sino gracias a la jornada a Belén. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pedro? Que el Señor nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y te trajo en alas de águila a su luz admirable. ¿Cuál fue la necesidad de que algún día llegara la Navidad, hermanos? El pecado. Ahora tenemos una descendencia de la simiente de la mujer, llamada a ser una nación de gente santa, de gente apartada, para poder ir abriendo el camino para la llegada del Redentor y el cumplimiento de la promesa. Hay un detalle muy importante que tenemos que ver. Dios hablaba personalmente con cada uno de estos hombres, ¿ok? Primero con Adán, después habló con Noé. Y Jehová Dios habló a Noé y le dijo. Después habló personalmente con Abraham. Ahora con Moisés, cuando ya está formado el pueblo, hay algo importante. Dios habla con Moisés, pero todo el pueblo tiene la oportunidad ahora de ver algo de esa presencia de Dios que los demás no pudieron ver. Éxodo 19:17. Antes de que el Señor empiece a dar los 10 mandamientos a Moisés. Fíjense cómo empezó la cosa. Ya estaban ahí en el desierto, ya habían salido de Egipto, ya había pasado todo lo del Mar Rojo y todo eso. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Estamos hablando del Sinaí. Todo el monte Sinaí, ¿qué le pasaba? No era un volcán, no es un volcán, ahí está todavía el monte Sinaí, no es un volcán, es un monte. Pero todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte, ¿qué le pasaba? Todo eso ahora lo está viendo el pueblo. Cuando Dios le habló a Noé, solamente Noé escuchó la voz y obedeció junto con sus hijos. Cuando Dios le habla a Abraham, solamente Abraham escucha la voz de Dios y tiene que obedecer lo que Dios le está mandando. Pero ahora aquí con Moisés, Dios le habla a Moisés, pero todo el pueblo ahora tiene la oportunidad de ver la gloria de Dios. 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. El que se cruce la línea, ¡pum!, ahí queda. No había acceso todavía a la gracia de Dios, porque no había todavía un Redentor. Ahora, si imaginamos esta escena, hermanos, es todo el pueblo que desde lejos puede ver muy asombrado lo que está pasando. No pueden ver a Dios, porque el pecado todavía está en ellos. La maldición del huerto del Edén aún está sobre ellos. La Navidad todavía no ha llegado. Así es que no pueden tener acceso a la presencia de Dios después de haber recibido los primeros 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Fíjense lo que sucede con el pueblo. 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te vamos a oír, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no tengan temor, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Lo que vieron ellos se espantaron, hermanos. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros, pero yo creo que también te espantas.
de ver lo que estaba sucediendo en ese monte. Y dice, no se preocupen, les dice Moisés, Dios vino para probarlos, para que cuando se les ocurra que quieren pecar, acuérdense de este momento. Acuérdense cuando el monte estaba humeando, acuérdense cuando la bocina estaba fuerte y se les van a quitar las ganas de pecar. A través del pacto de la ley, hermanos, la promesa sigue viva. La primera Navidad ya tiene un pacto de preservación, ya tiene un pacto de un pueblo escogido y ya tiene un pacto de ley para enseñarle a la gente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora falta el último pacto, el cuarto pacto. Dios lo establece con David, porque ahora se necesita un linaje real. El cuarto pacto es con David. La nación que vio la gloria de Dios en el monte Sinaí con Moisés sigue evolucionando a lo largo de la historia. Conquistaron toda la tierra prometida. Pasa del libro de Números, Deuteronomio, Levítico, pasa Josué, pasa el libro de Jueces, pasa el libro de Ruth y llegamos al primer libro de Samuel, donde aparece el rey David en escena. Tuvieron grandes historias, muchas victorias, también hubo derrotas a causa del pecado. La vida del pueblo sigue evolucionando, la nación escogida sigue evolucionando, pero ahora ya hay un rey que ha sido llamado y escogido por Dios con la misma característica que los otros tres. ¿Cuál era? Obediencia. Obediencia. Noé obedeció. Abraham obedeció. Moisés obedeció. En contra de todo, el pobre Moisés. Moisés también se había criado como hijo de papi dentro del faraón, del castillo de Faraón, de la corte de Faraón. Y tuvo que ser tratado 40 años afuera para que se le quitara. Como ganadero lo pusieron, para que pudiera venir y sacar al pueblo. Pero obedeció, obedeció. Ahora vemos en David la misma característica, obediencia. Primero de Samuel 13, 14. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Al rey Saúl. El rey Saúl desobedeció y Dios lo desecha. Y le dice, ahora Dios ha buscado un varón conforme a su corazón. Es decir, un varón que le va a obedecer. Un hombre que tenía que pasar también muchas pruebas. Su fe iba a ser estirada, hermanos, hasta el máximo. Pero su corazón iba a estar siempre seguro en el Dios al que amaba y obedecía. Si algunos de ustedes están escuchando la serie de estudios de los miércoles que tenemos por Facebook, estamos hablando del Salmo 63. Y en cada versículo de ese Salmo 63 vemos cómo en medio de una situación tan difícil, David, siendo rey, huyendo de la traición de su gente, tenía que aprender a depender totalmente de Dios. Y el corazón de David no se movía. Si David estaba en el reino, su corazón estaba con Dios. Si David estaba con las ovejas, su corazón estaba con Dios. Si David estaba en la cueva de Adulam, huyendo de que lo perseguían, su corazón estaba con Dios. A donde quiera que estuviera David, y cualquiera que fuera la circunstancia de su vida, ahí estaba el corazón con Dios. Y esa es la gran diferencia. Muchas veces el cristiano se mueve en base a las emociones. Si las cosas están bien, me olvido de Dios. Cuando las cosas empiezan a poner color de hormiga, empiezo a buscar a Dios. Cuando me siento a todo dar y cuando no tengo necesidad de nada, pues vivo mi vida muy a todo dar y todo esto, me olvido de Dios. Cuando tengo alguna necesidad, empiezo a buscar de Dios. Esa ha sido la vida por generaciones. Pero David entendía que fuera una situación difícil o estuviera en tiempos de alegría, de bendición, su corazón no cambiaba. Su corazón era íntegro delante de Dios. Así es que es tiempo de afirmar la promesa sobre un pacto, hermanos, de un linaje real. Porque Dios le había dado al hombre, entendamos esto,
Dios le había dado al hombre la autoridad de gobernar, ¿se acuerdan? Cuando pone al hombre en el huerto del Edén, ¿qué le dice? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y le dio autoridad, es decir, originalmente el hombre, Dios lo puso como rey de toda la creación. No sé si me están entendiendo este puntito. Dios puso al hombre como rey. Adán y Eva eran los reyes de toda la creación. La idea original era que sus descendientes siguieran siendo reyes sobre toda la creación. A causa del pecado, perdimos ese linaje real sobre toda la creación. ¿Por qué te da miedo un ratón? ¿Por qué sale un perrito chihuahua ladrando y sales corriendo? Ya no hablemos de si te sale un oso por ahí en el campo o si te... ¿No? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué perdimos la autoridad sobre la creación? A causa del pecado. ¿Ustedes creen que Adán le tenía miedo a los leones? De hecho, el león tuvo que venir para que Adán le pusiera su nombre. Por tus greñitas, mano, y por tus patitas. Me gustas pa' león. ¿Estás contento, león? Wow. Siguiente. O sea, Adán no salió corriendo cuando vino el león. Noé no salió corriendo de miedo cuando vio que vino una pareja de tigres de Bengala hacia su arca. Sus hijos no salieron corriendo cuando vieron que venían un par de tlacuaches a subirse al arca. Ni las esposas de los hijos salieron corriendo cuando vieron un par de ratas que venían. ¿Por qué? Porque Dios le había dado autoridad de gobernar, de reinar. Un reinado que no tiene nada que ver con los reyes que conocemos en este tiempo. Era una autoridad especial sobre la creación. Es más, me atrevo a decir, no me lo crean si no quieren, no es un argumento teológico, pero yo me atrevo a pensar, por lo que veo en la vida de Jesús, no me veas así, Julio, me atrevo a pensar que Dios le había dado autoridad al hombre originalmente, aún sobre los elementos de la naturaleza. ¿Por qué Jesús pudo decirle a la tormenta, calla, enmudece? ¿Y qué sucedió? Enseguida se hizo grande bonanza. ¿Por qué Jesús pudo decir, Señor, gracias por este pan? Y lo partió y empezó a repartir, y a repartir, y a repartir. Ahora, ¿qué? Aquí hay pescaditos. ¿Cuántos quieres? Señor, nomás hay, tú sácale. ¿Cuántos quieres? ¿De dónde sacó eso Jesús? ¿De dónde sacó eso Jesús? Yo creo, la Biblia no lo dice, ustedes no tienen por qué creerlo, solamente son las locuras del pastor. Pero yo creo que cuando el hombre fue creado, el hombre en su mente perfecta que Dios le había hecho a su imagen y semejanza, tenía autoridad sobre toda la creación y aún sobre los elementos de la creación. ¿De qué manera es eso? Que cuando llegamos a este pacto con David, ¿por qué necesitábamos un pacto con David? ¿Por qué necesitábamos que el Mesías descendiera de una línea real? ¿Por qué necesitábamos que fuera el rey y toda la descendencia real hasta llegar a José, que fuera el padre terrenal de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué se necesitaba que viniera de un linaje real? Porque el hombre perdió su capacidad de reinar sobre la creación en el huerto del Edén.
Y para que ahora la simiente de la mujer tuviera la misma autoridad para poder derrotar a la serpiente, tenía que tener el mismo linaje real que le había sido destruido y que le había sido arrebatado en el huerto del Edén. Por eso se necesitaba un pacto real. Ya teníamos el pacto de preservación de la raza, tenemos un pacto para establecer un pueblo, tenemos un pacto para establecer una ley que gobierne y que le diga al hombre lo que tiene que obedecer de Dios, pero ahora necesitábamos un pacto de realeza, de linaje real, porque el rey que habría de nacer tendría que ser un rey espiritual, un rey que tuviera autoridad de rey otra vez. Le preguntó Pilato a Jesús: ¿eres tú acaso el rey de los judíos? ¿Y qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Señor, ¿tú eres el rey que habíamos de esperar? ¿O esperaremos a otro? De cierto os digo que mi reino no es de este mundo. ¿Por qué Jesús hablaba como rey? ¿Por qué Jesús tomaba la autoridad de rey? ¿Por qué Jesús hablaba de un reino? ¿Por qué Jesús hablaba de gozaos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? ¿Por qué Jesús hablaba de un reino? Porque había un pacto hecho con un hombre conforme al corazón de Dios, al cual se le dijo por parte del profeta Natán, segundo de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día el que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, es decir, Él te hará descendencia. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el Hijo de Dios. De Jesucristo, Rey de Reyes. De Él está hablando, de este Rey que había de venir del linaje de David. ¿Por qué del linaje de David? Porque se necesitaba un rey que tuviera autoridad. Por eso este rey, cuando se enfrenta ante el pecado, lo puede vencer. Por eso este rey, cuando se enfrenta ante la enfermedad, la puede derrotar. Porque él tenía la autoridad que le había sido entregada desde el huerto del Edén al rey de la creación, que decidió desobedecer a Dios. Pero Jesucristo, por cuanto era hijo, tuvo que aprender la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Bendito el nombre del Señor. Aprendió la obediencia. Y como obediente, Jesucristo logró tomar el reinado, el título de rey que le había sido arrebatado a la humanidad en el huerto del Edén. Por eso era necesaria la Navidad. Por eso era necesaria que se cumpliera toda la historia bíblica. Por eso era necesario establecer estos 4 pactos, para que este rey tuviera toda la autoridad. Satanás no tenía por ningún lado ocasión para ir en contra de Jesucristo, porque todo lo había cumplido. Era ser humano, pacto con Noé. Era parte de la nación escogida por Dios. Era judío, israelita, de la tribu de Judá. Cumplía la ley a cabalidad. Hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era rey
descendiente de un linaje especial que Dios había trazado, un reino eterno, un rey eterno. Ahora los 4 pactos, hermanos, establecidos, 4 columnas en su sitio, preservación de la raza humana, selección de un pueblo, instrucciones para ese pueblo y un reino. La jornada a Belén estaba entonces cubierta a través de la historia bíblica. 5,000 años. Pero no olvidemos que para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó. 5,000 años para que desde la caída del hombre hasta llegar a esta escena pudiéramos disfrutar ahora. Ahora nosotros vemos del otro lado de la historia. Esto pasó de aquí para allá. Todos ellos son parte de esos pactos. Por ahí anda David, por ahí anda. Pero de aquí para acá, los de este lado, ya somos parte de otra historia. Así es que la próxima semana siéntense aquí, porque aquí somos parte ya de otra historia. Esta historia ahora se llama la iglesia. Ahora se llama la iglesia, que fue llamada para formar esta nación santa. De eso vamos a hablar la próxima semana. Todo está listo, hermanos, entonces, en el escenario. Vénganse, Benji, por favor. Todo está listo para que en la Biblia, después de esto, para que se pueda llegar a la Navidad, para que podamos llegar a esta jornada a Belén. Todo lo que nosotros vemos ahora tuvo que pasar toda esta historia. Después de David, una serie de profetas fueron confirmando todo lo que ya se había hablado. Y el profeta Miqueas es el que pone la cereza del pastel. El profeta Miqueas habla al último. Y Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el huerto del Edén. Desde el principio. Desde los días de la eternidad, cuando estemos todos nuevamente disfrutando del plan perfecto de Dios. Dios trazó ese plan en el huerto del Edén para la humanidad, hermanos. Y esto es lo importante. Ese plan se va a cumplir. Lo creas o no lo creas, ese plan se va a cumplir. El momento en que el hombre va a estar disfrutando de esa presencia de Dios se va a cumplir. En la perfección en la que Dios quiso que viviéramos, se va a cumplir. Se va a cumplir. Han pasado 7,500 años desde aquella ocasión en el huerto del Edén. No sé cuántos más van a pasar. Ya pasaron más de 2,000 desde la primera Navidad. No sé cuántos más van a pasar. Y no me importa cuántos más vayan a pasar. Aunque pasen otros 5,000, se va a cumplir. Se va a cumplir. Y tú y yo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, si somos parte de este linaje real, de esta nación santa, de este pueblo adquirido por Dios, seremos parte de ese propósito especial. Cuando veas estas escenas de Navidad, cuando veas este tiempo de Navidad, recuerda todo lo que tuvo que pasar la humanidad y todo lo que tuvo que pasar toda esta gente que amó al Señor con todo su corazón para poder llegar a este momento tan especial. Cuando vemos esas escenas de angelitos y pastorcitos y borreguitos tan tiernas en la televisión y en los dramas que presentamos en las iglesias, a veces no recordamos lo que tuvo que pasar mucha gente para poder llegar a este punto. Mucha gente dio su vida, mucha gente murió en el trayecto, mucha gente que no le creyeron a lo que estaba anunciando, fueron muertos, fueron aserrados, fueron destruidos, fueron martirizados, porque ellos tenían un mensaje que dar. Se burlaron de ellos. Se burlaron de Noé, se burlaron de Abraham, persiguieron a Moisés, persiguieron a David, pasaron situaciones tremendas, pero ellos lograron afirmar estas 4 columnas
sobre las que descansa ahora nuestra fe, hermanos. Y nuestra fe empieza precisamente en esa escena de Belén Efrata, de Belén de Judá. De ti me saldrá el que será el Salvador para toda la humanidad. Y por eso estamos aquí, gracias a que esos 4 pactos se cumplieron en la persona de Jesucristo. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, yo vine a cumplir. Y Dios lo cumplió. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Dele gracias a Dios, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios.